Bienvenidos a la semana 15 de Investigación en Salud. En esta semana vamos a tratar el tema de recolección de datos. Ya hemos generado nuestro instrumento de recolección de datos y ya hemos pasado por el proceso de la validación del mismo. Entonces quiere decir que estamos listos para ejecutar. Es decir, se acaba de terminar la parte de la planificación y vamos a comenzar con la etapa de la ejecución de nuestro proyecto. Por lo que quiere decir que a partir de esta semana se pueden empezar a enviar las encuestas virtuales, es decir, enviar los links hacia nuestra población de estudio para que comiencen a proporcionarnos los datos que requerimos. Para comenzar, vamos a reflexionar esta frase de Roberto Hernández Sampieri, que está muy bien dicha para lo que nosotros comenzamos este día. El momento de aplicar los instrumentos de medición y recolectar los datos representa la oportunidad para el investigador de confrontar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos. Es precisamente a partir de esta semana en donde todo eso que hemos tenido hasta la fecha en teoría lo vamos a poder verificar, ya vamos a poder comprobar a través de precisamente la ejecución, de poner en práctica eso que pues hemos estado planteándonos hasta ahorita solo en teoría. Entonces vamos a hablar sobre eso, de qué implica la etapa de recolección de datos, sobre los datos primarios y secundarios, las clases de instrumentos que existen, sobre la selección del instrumento, los cuestionarios, observaciones, pruebas estandarizadas e inventarios, los datos secundarios, sobre la escala de Likert tenemos una lectura recomendada y vamos a dar a conocer la actividad de la semana junto con su rúbrica. Comenzamos diciendo que los datos que se buscan y obtienen en el desarrollo de un proyecto constituyen el cuerpo de información sobre los hechos, objetos o fenómenos en estudio y configuran la materia prima de la investigación. Ciertamente, esto que vamos a comenzar a recolectar es precisamente lo que hemos andado buscando, es para lo que nos hemos preparado, ¿ya? Para conocer la realidad, o por lo menos tener una aproximación a la realidad sobre específicamente el problema que nos hemos nosotros planteado, el problema que hemos identificado. Entonces tenemos aquí un pequeño, bueno, la verdad no tan pequeño esquema acerca de lo que estamos hablando, sobre este proceso que hemos llevado. Entonces, en cuanto a la recolección de los datos, ustedes saben que lo vamos a hacer a través de instrumentos, ¿ok? Y que pues precisamente estos instrumentos hemos pasado por estas fases, hemos hecho redefiniciones fundamentales, hemos hecho una revisión enfocada en la literatura, hemos identificado las variables y cómo las vamos a medir, hemos visto sus indicadores, hemos tomado decisiones claves para la elaboración de nuestro instrumento, hemos construido el instrumento. Nos saltamos la parte de la prueba piloto, pero como les dije, se las mencioné, pues teníamos que haber tomado un 10% de nuestra población, de nuestra muestra ya directamente. En el caso de la investigación cuantitativa, en la investigación pues cualitativa, si se trabaja con toda la población, pues obviamente el 10% de la población. Y pues se revisan esos resultados, se revisa el desempeño de la prueba, del instrumento, y pues se toman las decisiones pertinentes si es necesario mejorar algo. A la elaboración de la versión final del instrumento, en este caso pues nosotros la vamos a aplicar nosotros mismos, nosotros somos quienes nos preparamos para aplicarla, pero pues si utilizásemos a otras personas pues sí habría que prepararlas para que sepan cómo es que se pretende aplicar el instrumento, cómo deberían hacer las preguntas, etcétera.
Luego pues se tiene la autorización para poderlo hacer por la institución pertinente y luego pues ya se aplica el instrumento. Entonces, en cuanto a, pues ustedes saben que el instrumento, parte de lo que hemos hablado acerca del mismo, tiene que cumplir los requisitos de que sea confiable, que sea válido y que sea objetivo. ¿Ya? Hablábamos que la validez se refiere a básicamente 3 elementos: la validez de contenido, que quiere decir que esté enfocado a la teoría; la validez de criterio, que quiere decir que pues si al compararlo pueda dar los resultados que debería de dar; y la validez de constructo. Entonces, pero aparte de esto, aparte de la validez, que hemos hecho un certificado de validez en el documento de la semana pasada, tiene que ser objetivo, o sea, debe de estar apegado a la realidad, debe de tratar de evitarse los elementos subjetivos, los que son propios de nuestro pensamiento. Y la confiabilidad de que cada vez que se aplique el instrumento pues arroje los resultados que corresponden, ¿ya? Que si yo repito varias veces el instrumento, pues el instrumento sea consistente en sus resultados. Entonces, hablamos que validez se refiere a exactitud, que mida lo que realmente quiere medir, y que la confiabilidad se refiere a la repetibilidad de los datos, que sea consistente, que sea preciso. ¿Qué tan preciso es? O sea, que cada vez que se hagan las mediciones X que se hagan, pues si se está midiendo lo mismo, pues deberían de dar los mismos resultados. Los tipos, pues nosotros estamos trabajando con cuestionarios, pero ustedes saben que también se pueden utilizar escalas. Por cierto, tenemos una lectura, y pues ya pueden existir también otros que ya están, pues son como pruebas estandarizadas y que uno solo las retoma para lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si uno quisiera hablar sobre calidad, ya existen pruebas estandarizadas para medir calidad. Entonces, si mi tema ya tiene una prueba estandarizada, pues yo puedo hacer uso de una prueba estandarizada y aplicarla dentro de mi investigación. Ya no tendría yo que elaborarla precisamente. Y ya estas tienen cómo se deben de aplicar y cómo se deben de leer. Bueno, vamos a proceder a lo que sigue. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Como ya les mencionaba, la etapa de recolección de datos pues precisamente se refiere a eso. Ya dejamos de estar, digamos, en la parte teórica. Ahora comenzamos ya a la parte práctica. Y este es el eje, es el centro de nuestro proceso de investigación, porque es aquí en donde ya nos enfrentamos directamente con nuestra población de estudio, nuestra muestra. Y es aquí donde todos estos supuestos que hemos traído hasta ahorita con base a la teoría y a nuestro razonamiento, lo vamos a contrastar con la realidad para verificar si eso que pensábamos sobre la realidad es cierto o no es cierto. Entonces, estos datos que vamos a recolectar, y por eso es que este es el eje, estos datos que vamos a recolectar son los que vamos a después procesar, analizar, tabular, y a partir de ese análisis y de esa interpretación de los resultados que tengamos, vamos a formular nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones, y con eso finalizaríamos entonces la parte del proyecto, porque de ahí ya, una vez tengo yo conclusiones y recomendaciones, pues ya tengo para hacer presentación de resultados. Entonces estamos en lo que podríamos decir el eje del proceso de la investigación científica, ¿ya? Si lo queremos llamar de esta manera. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Pues una vez ya seleccionamos el diseño de investigación, que ya lo hicimos en la parte del capítulo de metodología de la investigación, y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio, todo esto ya lo pasamos en esa fase, lo que sigue es colectar los datos, ¿ya? Es decir, enfrentarnos ya directamente a nuestra realidad y pues tratar de obtener eso que andábamos buscando, eso que tanto hemos añorado, y para lo que hemos elaborado un instrumento que nos permite entonces sí ciertamente colectar eso que andábamos buscando. Entonces, recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Bueno, este plan incluye, y es lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita, les decía, en todo el proceso lo podemos dividir en 3 fases. Esta sería la fase de ejecución. Todo lo que hemos hecho anteriormente ha sido la fase de planificación, es decir, todo lo que hemos hecho atrás ha sido un plan y ahora lo vamos a poner en práctica, esperando que si hemos planeado bien, si hemos preveído bien, las cosas nos salgan mejor. Entonces ya hemos determinado cuáles serían nuestras fuentes de datos, dónde vamos a ir a colectar esos datos, de dónde vamos a sacar esa información. Todo eso ya lo pensamos en atrás. Desde que pensamos en el título de la investigación, pensamos en qué población iba a ser. Cuando pensamos en esa población, pues tuvimos también pensado cómo íbamos a llegar a esa población, cómo íbamos a poder obtener esos datos, dónde se localizan tales fuentes, ya lo pensamos. Algunos pensaron en el hospital, unos pensaron, pues, mis compañeros de la universidad, en la universidad misma, en mi comunidad. Entonces ustedes ya pensaron en todo esto previamente. A través de qué método van a recolectar los datos. Y pues hoy, con el contexto de la pandemia, pues quedamos todos que lo mejor era, para no ponernos en riesgo, pues que lo íbamos a hacer a través de la virtualidad, a través de internet, a través de enviar un link para que las personas me contestaran. Y bueno, una vez que tuviéramos los datos, ustedes en su parte de diseño metodológico pusieron cómo iban a procesar esa información que iban a utilizar. Por ejemplo, Microsoft Excel, porque es el que tenemos quizás a la disposición de todos, para poder hacer la tabulación de la información, para poder hacer el procesamiento de los datos a través de la generación de tablas con categorías y frecuencias, tal vez promedios, posiblemente la generación de gráficas. Entonces eso ya lo pasamos nosotros también. Entonces todo esto que estamos hablando, ya por ejemplo de la planificación, toda esta parte nosotros ya la hemos realizado, ya hemos hecho todo esto. Y por ejemplo, nosotros hemos hecho una matriz. En esa matriz nosotros hemos hecho un planteamiento de todo nuestro proyecto de investigación. Si ustedes se han dado cuenta que lo realizaron la semana pasada, la matriz de consistencia pues contiene todo eso, contiene toda la información resumida de lo que es mi proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que existen 2 tipos de datos. Existen tanto los datos primarios como los datos secundarios. Vamos a ver, datos primarios y datos secundarios. ¿Okay? Los datos primarios pues son aquellos que se obtienen directamente de la fuente. ¿Ya? Así lo podemos resumir, así bien fácil de comprender. Los datos primarios son los que se obtienen directamente de la fuente. ¿Ya? En este caso nosotros muy probablemente vamos a tomar datos primarios, en la mayoría porque van a investigar directamente sobre la población objeto de estudio. Les van a preguntar directamente a ellos, no de forma presencial, cara a cara, pero sí a través de una encuesta que la van a llenar ellos por sus propios medios. A diferencia, por ejemplo, del grupo que va a trabajar con expedientes, que va a sacar los datos a partir de los expedientes del hospital. Ese grupo entonces sí estaría utilizando lo que se llaman datos secundarios, ¿ya? Es decir, esto no tiene que ver con que si es mejor o no el dato, no estamos hablando de eso. Dato primario se refiere simplemente a que la fuente de la información es el origen mismo. O sea, cuando me preguntan a mí si yo soy sujeto de estudio, para no afectar sensibilidades. Si yo soy sujeto de estudio, entonces, y me están preguntando a mí sobre mi percepción, sobre mis pensamientos o algo, ok, los datos son míos, surgen de mí y yo los entrego. Entonces es una fuente primaria, ¿ya? Pero si los datos, por ejemplo, son míos, pero están en mi partida de nacimiento, o están en mi acta de defunción, o están en mi expediente, ok, yo di esos datos, pero esos datos pasaron a otra persona. En este caso pasaron a un documento, a un papel. Entonces, y vienen ustedes, están haciendo una investigación y están utilizando mi expediente o están utilizando mi partida de nacimiento, o mi acta de defunción, si ya estuviese muerto. Entonces,
esos datos secundarios, es decir, no viene directamente de la fuente, sino que ya pasó por un proceso, entonces ya es una información secundaria, ¿ya? Los dos son válidos y esto no es que uno lo pueda elegir en ocasiones, sino que es por la naturaleza misma de la investigación, ¿ok? Entonces, pero a eso se refiere primarios y secundarios. Sobre clases de instrumentos, nosotros ya habíamos hablado antes sobre la situación de clases de instrumentos y esto tiene que ver con las técnicas y el instrumento. Ustedes saben que técnicas, voy a poner esto aquí, voy a poner una tilde, técnicas y instrumentos. Las técnicas y los instrumentos no son exactamente lo mismo. La técnica se refiere a un proceso, ¿ya? A algo que yo lo llevo a cabo paso por paso. Eso es una técnica. El instrumento es en sí la herramienta que yo utilizo para. Ese es el instrumento. Entonces, en algunas ocasiones, técnicas e instrumentos tienen el mismo nombre, ¿ok? Con el tiempo, pues se han puesto el mismo nombre. El uso de las personas ha hecho que se lleven el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, la técnica de la encuesta tiene como instrumento la encuesta, ¿ya? Entonces, por eso es que hay en ocasiones confusiones en cuanto a si técnica e instrumento son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, volvamos acá a la parte esta de la presentación. Para seleccionar el tipo de instrumento no basta saber en qué tipo de técnica se aplica, sino también los diferentes componentes del proyecto, especialmente el problema, los objetivos, las características. Por ejemplo, si yo quiero hacer la técnica de la entrevista, ok, en la técnica de la entrevista yo puedo hacer una entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. La diferencia está en que estructurada es que yo ya tengo las preguntas y no me salgo de esas preguntas, no puedo hacer otras preguntas que no estén ya directamente en ese cuestionario. La semiestructurada es que yo tengo preguntas bases, y a partir del diálogo me van surgiendo otras preguntas y en la interlocución yo le voy pues generando otras preguntas que no estaban directamente en mi script, no estaba en mi cuestionario. Ya en el papelito donde yo tenía las preguntas pues no estaban, pero surgieron a partir del diálogo. Eso es una semiestructurada. Y una no estructurada es que yo en sí no tengo preguntas ya formuladas, sino que tengo el tema. Y entonces vamos a hablar, a discutir sobre el tema. Y conforme vamos hablando del tema, pues yo, en calidad de entrevistador, le voy formulando las preguntas y la otra persona me va contestando. Entonces, no basta saber con simplemente saber la técnica, sino que la selección del instrumento debe de pensarse a través de los objetivos, a través del problema en sí que quiero resolver. Entonces, a través de las características, no solo a partir de qué técnica quiero utilizar, sino que, por ejemplo, seleccionar qué tipo de, al final, si voy a ocupar un instrumento o no, si voy a ocupar cuestionario o no, si el cuestionario lo voy a hacer estricto o lo voy a permitirme hacer otras preguntas. Entonces todo eso se tiene que reflexionar. En la investigación, según Sampieri, disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse, y eso es cierto. Vamos a tener en algunas ocasiones, y esto depende realmente de como nosotros enfoquemos nuestra investigación. Nosotros podemos llegar a hacer combinación de instrumentos e incluso técnicas, pero esto depende realmente de la investigación, cómo se esté abordando. En las investigaciones, cuando nosotros comenzamos, tal vez no nos metemos tanto así, porque pues obviamente requiere más experiencia, más pericia, más cuidado. Entonces, típicamente no lo hacemos, pero sí investigadores pues con mucha más experiencia y conocimientos sí pueden llegar incluso a hacer mezcla de los mismos. Por ejemplo, hablemos de
uno de ellos que es el cuestionario, un instrumento muy popular. Quizás sería el más utilizado, ¿ya? El cuestionario. El cuestionario, como ya se los he mencionado en otras ocasiones, el cuestionario, pues como su nombre lo indica, es un conjunto de preguntas, así de simple, y lo puedo utilizar en varias técnicas, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos entendernos típicamente como personas que hacer un cuestionario no es difícil. En cierto modo sí, es cierto, pero también hay que tener cuidado, porque si bien es cierto uno podría pensar, pero y hacer un cuestionario, ¿cuál es la dificultad? Sí, eso es sumamente fácil, hacer preguntas y ya. Y caemos en un error, porque ciertamente sí, no es tan difícil, pero algunas personas quizás se confían demasiado y sí cometen errores. Precisamente voy a mostrarles más adelante un cuadro donde ustedes van a poder ver esos errores que se tienden a cometer, ¿ya? Para comenzar, la diferencia, por ejemplo, o la forma bien fácil, fundamental de dividir un cuestionario, o sea, categorizar. Tengo dos tipos de cuestionarios, cuestionarios abiertos y cerrados. Los cuestionarios abiertos tienen ese nombre por el tipo de preguntas, más bien por el tipo de respuesta al cada lugar. Los cuestionarios abiertos son aquellos cuestionarios que tienen preguntas abiertas. Los cuestionarios cerrados son los que tienen pues preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son en donde ya están dadas las opciones de respuesta. Yo no puedo contestar algo distinto. Ya está cerrado. Estas son mis opciones de respuesta. ¿Ya? Es como cuando ustedes ven, cuando ustedes van a un restaurante y ya les dan un menú. Entonces, si quieres carne, pues solo estas son tus opciones de carne. No es que, por ejemplo, yo quiero un pollo, pero ahí no hay pollo, ahí solo hay de carnes, solo hay res y cerdo. O sea, es una variable dicotómica, solo tengo dos opciones, res o cerdo, si quiero carne, ¿ya? Entonces, no es abierto, tengo que elegir una de las dos. En el caso de una variable dicotómica, así sería, una de las dos. Ejemplo de variable dicotómica es sí, no, hombre, mujer, ¿ya? Esas son variables dicotómicas, es decir, variables que solo tienen dos opciones. Solo puedo escoger una de las dos. No puede ser que yo tenga sí y no a la vez. No puedo. Solo puedo decir sí o no. O soy hombre o soy mujer, pero no puedo ser las dos a la vez, ¿ya? Por lo menos en términos generales. Dejemos los otros asuntos del hermafroditismo por otro lado, pero en términos generales, no. Entonces, las preguntas cerradas son más fáciles de tabular. Esa es su ventaja, ¿ok? Vuelvo a repetir, aquí no estamos en que si esto es mejor o es peor, es que no, cada cosa tiene su fundamento. En el caso de las preguntas cerradas, la ventaja que tienen es que a la hora de tabular es fácil, porque cada opción de respuesta es una categoría y el número de personas que hayan marcado esa opción, pues es su frecuencia. Entonces a la hora de hacer tablas son las más fáciles, verdaderamente fáciles de tabular. Tabular es hacer tabla, ¿ya? Y de graficar, pues una vez ya tengo hoy con los software que tenemos como Excel o incluso en PowerPoint a la hora de estar haciendo la presentación, uno solo selecciona los datos, selecciona las categorías y ya pues te crea un gráfico. Entonces ya puedes representar tus datos de manera bastante simple, bastante fácil, sin haberse complicado mayormente. Ahora, lo otro serían los cuestionarios abiertos. Como ya dije, son de las preguntas abiertas. Estas, entonces, son más difíciles de tabular, siguiendo la lógica anterior, porque tengo que leer todo lo que me han escrito, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su ventaja? Su ventaja es que me permite obtener información muy enriquecida. ¿Cómo es esto de información enriquecida? Bueno, pues que posiblemente yo piense que la respuesta a esta pregunta sea esta o esta, pero hay personas que pues tienen quizás una capacidad mental o tienen una apertura o tienen una experiencia que te pueden dar respuestas que ni imaginaste que podías obtener, ¿ya? Entonces, son preguntas que permiten tener respuestas muy ricas, muy diversas, ¿ok?
Pues obviamente se utilizan más que todo en la investigación cualitativa, porque pues son donde se buscan quizás conocer más aspectos relacionados a la percepción, opinión, sentir de las personas, ¿ya? Por ejemplo, miren, no es meterme en política, pero solo es para que vean. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es su opinión acerca del desempeño del presidente Nayib Bukele, entonces yo podría ponerles opciones de respuesta, pero sería limitarlos. ¿Ok? Sería para mí más fácil tabular. Pero posiblemente dentro de lo que a mí se me ocurra puedan ser las opciones de respuesta no esté ni remotamente cerca de lo que alguno podría decir, en bien o en mal. Entonces, si yo la dejo abierta, me va a dar lugar a que las personas se expresen, a que digan lo que opinan sobre el presidente Bukele. Entonces, las preguntas abiertas nos permiten obtener información mucho más enriquecida, mucho más profunda de la población. Obviamente requieren un poco más de tiempo de la persona para contestar y pues para nosotros procesarla debemos entonces de tomarnos tiempo, porque no es fácil, es leer cada respuesta y a partir, por ejemplo, de si yo hice, digamos yo hice 50 encuestas y tengo, pónganle que solo tengo una abierta, serían 50 preguntas abiertas, 50 respuestas que tengo que leer. Si yo, imaginen, hice un cuestionario de 10 a 50 preguntas, a 50 personas, sería 500 respuestas que tengo que leer. Tengo que leer las respuestas y tengo que ver, por ejemplo, establecer categorías, que sería una forma fácil de poderla procesar, queriendo buscar ser fácil de procesar. Y sería entonces de ver cuáles son las similitudes. Estos se fueron por este lado, 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 para poder iniciar un proceso de análisis, de interpretación de resultados, a partir, por ejemplo, de separarlos en categorías, por ejemplo. Entonces, y pues sí, ahí de esa manera ir viendo cuál es la tendencia, cuáles son las opiniones de las personas. Por ejemplo, lo que les decía, una forma bien fácil de clasificar mi pregunta para hacer el procesamiento de las mismas es, por ejemplo, leerlas. Y vaya, esta opinión era a favor del presidente Bukele. Esta opinión es en contra del presidente Bukele. Entonces, o pueda que también exista una tercera categoría media en donde en la respuesta pusieron aspectos tanto a favor como en contra del desempeño del presidente Bukele con una tercera categoría. Entonces tengo ya por lo menos dividido esas respuestas que me dio la población en 3 categorías. Y así tendría que ir haciendo para cada pregunta. Entonces vemos que el proceso de la elaboración de los cuestionarios abiertos es un poco más difícil, ¿ya? El cuestionario cerrado cuesta un poquito más al principio elaborarlo porque hay que elaborar las posibles respuestas y en ocasiones eso no se nos dificulta, pero el procesamiento después de la recolección de los datos es más fácil. En cuanto al cuestionario abierto, elaborar las preguntas abiertas es mucho más rápido porque las preguntas son abiertas y solo genero la pregunta, no genero las opciones de respuesta. Pero procesarlo después de recolectar los datos es un poco más difícil, ¿ya? Bien, y aquí es lo que les decía, en ocasiones nosotros pensamos que elaborar un cuestionario es de lo más fácil. Y no es que sea difícil, pero sí nosotros tendemos a cometer estas clases de errores, sinceramente, más que todo cuando comenzamos. Por ejemplo, que la pregunta sea confusa por la vaguedad de los términos que se utilizan en la pregunta, en la formulación de la sentencia. Por ejemplo, ¿votará en las próximas elecciones? Sería una mejor forma de preguntarlo, precisando los términos. En las próximas elecciones del 10 de noviembre para elegir al alcalde de Monterrey, ¿piensa ir a votar? ¿Sí? No. ¿Okay? O pueda que sea, dependiendo del tipo de nuestra investigación, pueda que esté la opción no lo he decidido aún. Ahí habría que valorar qué es lo que andamos buscando. Bien. Por ejemplo, otro problema es 2 o más conceptos o 2 preguntas en una sola. Nos emocionamos a la hora de querer hacer una pregunta y resulta que estamos, por ejemplo, preguntando 2 variables en una misma pregunta. Entonces, ¿cuáles van a ser las posibles respuestas que podríamos obtener? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues dividir para cada variable su propia pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, si el problema es
¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que se ofrece en la empresa? No, aquí hay dos preguntas. Una es sobre el servicio de comedor y la otra es sobre el servicio médico. Hay que separar las preguntas. Otra, demasiadas palabras. Es decir, entre todo lo que... este problema lo tenemos los profesores porque en lo que queremos buscar explicarnos, terminamos en ocasiones confundiendo más, porque metemos mucha palabra, mucha explicación o profundización en lo que queremos dar a entender. Entonces, cuando elaboramos, por ejemplo, preguntas, queremos hacerlas como nosotros hablamos, y nosotros en nuestro querer que las personas entiendan, le metemos demasiadas palabras, ¿ya? Como usted sabe, el próximo 10 de noviembre se celebrarán elecciones locales en este municipio de Cortázar para elegir alcalde. En esa fecha, ¿piensa usted acudir a las urnas a emitir su voto por el candidato que considera será el mejor alcalde para el municipio? Demasiado bla bla bla. Podemos reducir términos. ¿Cómo? En las próximas elecciones del 10 de noviembre para elegir alcalde de Cortázar, ¿piensa ir a votar? Es lo mismo, sin necesidad de haber dicho tanta palabrería. Les vuelvo a repetir, son errores comunes, por eso les digo, es fácil, pero nos confiamos y ahí es donde nos equivocamos. Preguntas negativas, no debemos generar preguntas negativas porque estamos entonces haciendo un sesgo, un posible sesgo, estamos nosotros queriendo básicamente enfocar o dirigir a la persona en cuanto a una respuesta, y entonces nosotros mismos estamos generando un sesgo en nuestra investigación. No debemos hacer esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pregunta equivocada sería: ¿los estudiantes no deben portar o llevar armas a la escuela? No. ¿Cómo sería la pregunta? Una pregunta neutral. ¿Los estudiantes deben o no portar armas en la escuela? Como ven, para neutralizar la pregunta, se pone tanto en el aspecto afirmativo como en negativo. Depende de la redacción de lo que estemos tratando, pero la idea es no querer influir en la respuesta de la persona. Utilizar jerga lingüística. Si bien es cierto, nosotros vamos a elaborar un instrumento, ¿ya? Vamos a elaborar un instrumento entendible, ¿ya? Y es una de las características que nos va a revisar por ejemplo, la persona que nosotros imitamos como nuestros expertos, ¿ya? O jueces, que sí tiene claridad la pregunta. O sea, sí, es de tratar de hacer clara la pregunta, pero tampoco caer en la jerga popular. Es decir, sí que se nos entienda, pero tampoco en la redacción utilizar jerga. Ahora, como administrador de la prueba, si es frente a frente, yo podría explicarle la pregunta a la persona, y si quiero ahí utilizar esa jerga, pero no en la redacción misma de la pregunta. No todas las personas necesitan que se les hable tan popularmente, ¿ya? Entonces, ¿qué tan chida o padre es la relación con su empresa? No. En lugar de eso podemos decir: ¿qué tan orgulloso se encuentra usted de trabajar en esta empresa? Ojo, este error es muy común, el traslapar datos. Más que todo tiene que ver con, vamos a poner esto aquí, errores los cuestionarios vamos a poner. Ok, volvamos entonces a esta parte. Cuando nosotros estamos elaborando, por ejemplo, aspectos numéricos o escalas o rangos, ¿ya? Cometemos un error o tendemos a cometer un error, y es traslapar los datos, ¿ya? No puede ser, por ejemplo, de 18 a 19, porque si yo pongo de 18 a 19 y la otra opción es de 19 a 20, si alguien me dice 19, ¿en cuál de los dos va? ¿En el primero o en el segundo? Entonces no, hay de evitar esa situación. ¿Cómo? Los rangos se hacen haciendo pues excepción, siendo excluyentes de los datos, de 18 a 19, de 20 a 21, de 22 a 23, ¿ya? Y tener mucho cuidado con eso de popularmente la gente dice 23 entrando a 24, o sea, ¿cómo? ¿23 o 24? ¿Ya? En ocasiones por eso, o si tienen dificultad con eso, pedir la fecha de nacimiento y ustedes pues se la toman, ¿ya? Si la gente
está con ese de 23 entrando a 24? O sea, ¿cuántos años cumplidos? Que esa es otra forma también de preguntarlo para evitar ese problema. ¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿Ya? Bien. Categorías de respuestas sin balance entre favorables y desfavorables. Cuando nosotros estamos elaborando, por ejemplo, una escala, y nosotros, por ejemplo, esto es otra forma de sesgar nosotros mismos nuestras posibles respuestas. Cuando ponemos, por ejemplo, una opción negativa y dos opciones favorables o positivas, desde ya estás inclinando la balanza de tus respuestas, porque estás solo dando una opción negativa y estás dando dos opciones positivas, lo que quiere decir que si solo tengo esas opciones de respuesta, muy probablemente la mayor parte de la gente va a parecer estar de manera positiva a la pregunta, pero no es así. Lo que pasa es que ya dejaste un sesgo en tu instrumento, porque solo dejaste una opción negativa y otras dos positivas. Entonces, por ejemplo, esto sería un error, poner un insatisfecho, que sería una situación negativa o desfavorable, y poner, por ejemplo, 3 favorables o positivas. Estás inclinando las respuestas a que sean favorables de una sola vez, porque hay 3 contra 1. Entonces, ¿cómo se deben de hacer? Se deben de equilibrar. Si pongo dos opciones negativas o desfavorables, pues van a ser también dos opciones positivas o favorables. Aunque la experiencia te diga, porque eso es lo que consideras, que lo más seguro es que la gente va a andar por el aspecto positivo. Sí, pero como elaborador del cuestionario debes de ser neutral, objetivo. Ojo, recuérdense la característica que tiene que tener el instrumento: confiabilidad, validez y objetividad. Ustedes deben de ser objetivos. Por eso, en ocasiones, incluso los datos que tenemos nos sorprenden porque no están apegados a lo que esperaríamos, pero esa es la realidad y hay que aceptarlo. Incongruencia entre las preguntas y las opciones de respuesta. Es decir, y esto me pasó, ojo, esto me pasó con uno de los grupos que tenemos hoy. Uno de los grupos elaboraron X preguntas y las opciones de respuesta no pegaban en nada a lo que preguntaban. ¿Ok? Entonces había una incongruencia entre la pregunta y las opciones de respuesta. Entonces, y así como está aquí en este cuadro, así estaba con ellos, o sea, incongruente completamente. ¿En qué medida está usted satisfecho con su superior inmediato? Muy poco importante, medianamente importante, importante, muy importante. ¿Cómo es que la respuesta a en qué medida estoy satisfecho tiene que ver con importante? Y créanme, parece chistoso, y por eso les digo, uno podría pensar, uno dice, ¿cómo es posible que uno va a cometer esos errores? Este licenciado de esta clase que está dando tan básica. Y es que no, la experiencia nos ha dicho que ustedes sí cometen estos errores y por eso estamos hablando de esto. No son todos. Al que le quede el saco se lo ponga y al que no, pues que lo deje pasar. Entonces, pero lo que estamos hablando es que sí, tuve un grupo en esta revisión de instrumentos que hizo esto. ¿Dónde o qué es lo que uno piensa cuando pasa esto? Lo más seguro es que han copiado las preguntas y han copiado las opciones de respuesta. Y lastimosamente tenemos compañeros que no logran, o uno, entender bien la lógica de la situación, o dos, no se preocupan mucho por querer resolver estas incongruencias. Básicamente les da lo mismo, solo pretenden entregar la tarea sin que sea realmente una tarea bien hecha. Vamos a hacer una pausa por la cuestión del perro. No podemos pausar. Pensé que lo podemos pausar. Bien, continuamos. Solo una parte de los participantes pueden entender la pregunta. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿cuál es el género y marca de bebida etílica que acostumbra adquirir con un mayor índice de frecuencia en sus compras? Esto también tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre la parte de no utilizar jerga, sí, pero tampoco utilizar tanto tecnicismo.
de manera de que pocas personas puedan entender la pregunta. No, la pregunta debe ser comprensible, como ya lo vimos, es parte de considerar la validez. Entonces, deben utilizarse los términos entendibles, no entrar en jerga tampoco, pero sí términos entendibles. En lugar de decir bebida etílica, podemos decir directamente alcohol. Ya, a eso nos estamos refiriendo. Entonces ese sería el tipo de pregunta: ¿cuál es el tipo de bebida alcohólica y de qué marca acostumbra comprar con mayor frecuencia? Utilizar términos de otro idioma. Al menos que en mi región sea muy popular ese término, entonces no es que no se pueda utilizar, ¿ok? Porque lo importante aquí es que sea entendible. Entonces, si las personas entienden, si las personas no tienen problemas para entenderlo, entonces sí se puede utilizar. Por ejemplo, yo pienso, si yo estuviese haciendo una investigación en la universidad, pues con jóvenes universitarios, yo entiendo que si yo dijera el término bullying, sería entendible, ¿ya? Pero si queremos evitar dudas acerca de si podría o no ser entendible, pues entonces usemos mejor acoso escolar, y de esa manera pues lo evitaríamos. Entonces depende, para mí depende de la región, las personas con las que estés hablando. Hay términos que, aunque son de otro país, están muy popularizados y son entendidos por todas las personas. Lo importante es que sean las preguntas entendibles por todos, no solo por unos cuantos. Y finalmente, la pregunta puede ser inadecuada para parte de la población. Es decir, hacer preguntas en las que yo ya supongo algo de la población. Ojo, eso no es correcto, yo no debo suponer sobre la población. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto algo así como, ¿cómo le afectó el incremento de la tasa impositiva para empleados gubernamentales? Estoy suponiendo que los que me están contestando son empleados gubernamentales. Al menos que sea específicamente mi población, pues obviamente sí tienen todas esas características. Pero lo que estoy queriendo demostrar es que si yo hago preguntas, no debo suponer que todos los de mi población tienen la misma característica. Entonces, porque entonces no todos podrían contestarme, así de simple. Si yo quiero saber algo como esto, entonces tendría que ir desglosándolo hasta llevarlos a esa pregunta, para ver a quienes le explicarías y a quienes no. Entonces, por ejemplo, habría que segmentar la pregunta. ¿Actualmente trabaja? ¿Sí o no? Porque si no trabaja, pues no le afectó nada sobre la tasa impositiva a los empleados gubernamentales, porque simplemente no es un empleado, ni menos gubernamental. ¿Trabaja usted en empresa, por cuenta propia, gobierno? Ah, si trabaja entonces para el gobierno, ok, si me dice que sí y que trabaja para el gobierno, entonces sí le aplica la pregunta, pero de lo contrario, pues no aplicaría. Si me dice que sí trabaja, pero trabaja para una empresa privada, entonces la pregunta tampoco le aplica a esa persona. Entonces, a eso nos referimos con no hacer preguntas inadecuadas, es decir, verificar realmente la forma en la que yo redacto la pregunta. Y si yo realmente sí necesito conocer este dato, pues tendría que ir desglosando la pregunta para poder llevar a la persona hacia la respuesta adecuada. Bueno, esta parte que corresponde ahorita, la parte del cuestionario, es a través de que ustedes puedan hacer un escaneo de ese código QR que tienen ahí, o a través de hacer clic en el link si están o descargan el archivo PDF, ¿ok? Ahora, eso los va a llevar a este documento, y en este documento ustedes lo que van a hacer, perdón, esta parte, y ustedes aquí lo que van a hacer es ver cuáles son las partes de un cuestionario y un poquito más de información acerca de la explicación de los cuestionarios. Como les dije en su momento, la elaboración de los instrumentos es un arte, no es fácil, no es que sea exactamente muy complicado, pero sí es de leer un poquito para saber qué errores pues no debo de cometer y cómo sería mejor la formulación o la elaboración de mi cuestionario, ¿ya? Simplemente eso, ¿ok? Bueno, continuamos entonces con la presentación, así que los motivo a que
vayan y lean un poquito, solo son 5 páginas. Observación, otro instrumento, pues técnica, ¿ya? Entonces, y veamos cómo se podría aplicar. La observación obviamente está más enfocada, por no decir que casi que solo enfocada, a la investigación cualitativa. En la cuantitativa se podría un poco, y con ciertos estándares bien especificados. Pero vamos a enfocarnos en sí en la observación. La observación, como su nombre lo indica, se refiere a esa cualidad o esa capacidad de observar. Pero para observar yo tengo que saber qué es lo que tengo que observar. Entonces ya debo de tener muy claro acerca de qué sería y bajo qué condiciones o variables o aspectos a considerar se debe de realizar. La observación también puede ser estructurada y no estructurada en el sentido de que ya tengo los aspectos que voy a revisar sobre el ambiente, sobre el aspecto en cuestión, o no cuando solo tengo, por ejemplo, la temática abierta y pues voy en blanco, en cierto modo, con la expectativa a todo lo que observe, o sea, a tomar información como se vaya dando dentro de la situación. Yo tengo una idea, un supuesto sobre algo. Por ejemplo, sobre aspectos sociales. Esto se ve más como aspecto social. Y pues se tiene una idea, por ejemplo, sobre la tribu tal, localizada en tal lugar. Entonces, la observación no estructurada sería, yo tengo algunas ideas sobre cómo viven, pero, por ejemplo, me meto en la comunidad, hago una inmersión en la comunidad, y luego pues comienzo a simplemente ir viendo todo, y de todo eso pues voy obteniendo información. Una observación estructurada sería más bien, por ejemplo, en las situaciones de procesos o situaciones de protocolo. Yo ya tengo ciertos criterios que voy a valorar y entonces me pongo ahí, observo cómo hacen el protocolo, cómo hacen los procedimientos y voy, pues, por ejemplo, tomando las notas respectivas de acuerdo a los aspectos que ya llevaba escrito, debería de valorar. Las pruebas estandarizadas son aquellas que ya existen, ya expertos en diseños de instrumentos de recolección de información han generado a lo largo de la historia. Más que todo, por ejemplo, en psicología, ustedes yo creo ya alguna vez se han aplicado estos tipos de pruebas, son pruebas estandarizadas, pruebas para medir IQ, pruebas para saber si hay depresión, pruebas para, por ejemplo, calidad de vida, ambiente laboral, etcétera, etcétera. Ya existen pruebas estandarizadas en donde uno solo las retoma. En ocasiones pues no son de uso libre, sino que hay que pagar los derechos para la utilización de las pruebas, para adquirir todo, o sea, todo, incluso el manual de cómo se debe aplicar el instrumento, cuáles son las lecturas, cómo se interpreta, etcétera. Entonces, pero hay algunas que son libres, entonces, y bueno, uno las consigue de acuerdo a lo que uno busca medir o saber, y entonces pues la aplica según cómo el que elaboró el instrumento me dice la tengo que aplicar y cómo la debo de interpretar, ¿ya? Por ejemplo, ya les he dicho, si han estado, por ejemplo, en clases o más bien en talleres de educación vocacional, les tuvieron que haber aplicado varias pruebas. Pues todas esas pruebas eran pruebas estandarizadas, es decir, la persona quiere, por ejemplo, identificar su vocación, o quiere que juntos identifiquemos cuál es su vocación. Eso lo vieron en bachillerato, pues. Entonces, y les aplicaron unos instrumentos. Esas pruebas no las hicieron ellos, sino que ya estaban hechas. Y eso se llama pruebas estandarizadas. Entonces, ellos no pueden ni cambiar una sola pregunta, no pueden cambiar nada, porque es una prueba estandarizada. Y ellos no plantearon cómo las iban a interpretar, sino que ellos leyeron cómo se debe de interpretar. Quien elaboró la prueba ya dejó ahí en un manual, dejó escrito cómo se debe interpretar. Si tiene tantos puntos, entonces es esto. Si tiene de X a X puntos, entonces es esto. Ya la interpretación de la prueba también está estandarizada. ¿Okay? Entonces a eso se refiere. Para algunos aspectos ya existen pruebas estandarizadas que yo podría utilizar y yo lo único que hago es retomarlo. ¿Puedo hacer algunas modificaciones? Si yo hago modificaciones de las pruebas,
realmente, bueno, habría que ver si también tengo derechos para poder hacer eso, que ahí ya hay aspectos legales, pero podría utilizarse más bien la prueba esta estandarizada como una plantilla, o no podrías utilizar exactamente las mismas preguntas, pero podrías generar algo similar. Pero en forma general no, eso no se recomienda, debería de aplicarse la prueba como está. Si de todos modos eso es lo que yo quiero conocer y ya existe una prueba estandarizada que puedo utilizar, pues eso es lo que hago. Datos secundarios recolectados por otros investigadores. Esto, por ejemplo, tiene que ver un poco con la investigación que hacemos bibliográfica o documental, en donde implica la revisión de documentos, registros públicos, archivos físicos o electrónicos. Por ejemplo, si nuestra hipótesis fuera la violencia manifiesta en la Ciudad de México es mayor que en la ciudad de Caracas, entonces acudiríamos a las alcaldías de las ciudades para solicitar los datos relacionados con la violencia, como número de asaltos, violaciones, robos a casa de habitación, asesinatos, etc. Datos generales por distrito y habitante. También obtendríamos información de los archivos de los hospitales y las diferentes procuradurías o cuerpos policíacos. Entonces, como ustedes pueden ver, la recolección de los datos fue fundamentalmente documental, o sea, solo fue a partir de la información que tenían estos dos autoridades, obviamente, y datos oficiales. ¿Esto tiene menos importancia? No, es que vuelvo a repetir, no es que tienen menos importancia, más o menos importancia, es las características mismas de esa investigación. En ese caso, esa investigación era de tipo documental, se fundamentaba únicamente en los datos secundarios, por su naturaleza misma, porque es sobre las situaciones de violencia en estas dos ciudades en una investigación comparativa. Entonces, yo no tengo otra forma de recolectar esa información. No voy a ir con las personas que generan violencia y con las que fueron víctimas de violencia, o sea, sería impráctico, no se puede. Entonces, ¿es una información secundaria? Sí, tiene el nombre de secundaria porque se refiere a que no se obtiene directamente de la fuente, simplemente. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos otra lectura recomendada. Vamos a poner esto aquí para que se nos actualice. Y esta otra lectura es sobre la escala de Likert. La escala de Likert, la voy a mostrar aquí. La escala de Likert es una de las más utilizadas en cuanto a las, por ejemplo, generación de opciones de respuesta, en donde yo quiero cuantificar. La escala de Likert me permite cuantificar, entonces la puedo utilizar, aunque mide aspectos cualitativos, ok, eso es algo interesante, aunque mide un aspecto cualitativo, lo transforma en un valor numérico. De eso se trata. Entonces la escala de Likert yo la puedo utilizar para poder entonces aspectos cualitativos poderlos cuantificar. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto sobre qué tan de acuerdo está alguien sobre algo, entonces puedo poner de acuerdo, así, las opciones. Entonces, o muy satisfecho, insatisfecho, medianamente satisfecho. Las escalas de Likert son fáciles de comprender y nosotros las podemos transformar en la forma en la que nosotros queramos, o sea, la forma en la que sea más conveniente para nosotros, de acuerdo a la pregunta, la forma de la pregunta. Entonces, ¿cómo considera usted al conductor del programa? Muy buen conductor, mal conductor, etc. Ahora, estas pues tendrían que estar numeradas, o sea, en cuanto a cuál vale más, cuál vale menos. Eso también es algo que decide la persona que elabora el instrumento. Él es quien valora si, por ejemplo, los aspectos más positivos van a tener los valores más altos y los aspectos negativos van a tener los valores más bajos. Si, por ejemplo, es nunca, por ejemplo, es 0, alguna vez, 1, varias veces, 2 tal vez, muchas veces, 3, siempre 4. Entonces, porque yo lo quise hacer así, poniéndole desde nunca 0 y poniéndole siempre 4. O sea, yo lo quise hacer así. Ok, entonces la escala de Likert es hacer esa jerarquización, si le podríamos llamar, a las opciones de respuesta y cuantificado. Estos valores cuantificados me sirven, o sea, yo lo transformo, yo le pongo un valor a esas opciones de respuesta, porque por ejemplo estos así me sirven después para hacer cálculos.
Ya, por ejemplo, para poder obtener, y retomo el ejemplo de los test vocacionales. Por ejemplo, ahí les van pidiendo que coloquen un número de acuerdo, por ejemplo, qué tanto se apega a ustedes. Y al final, con los valores numéricos que sea, en la forma de interpretación del instrumento, ya aparece cuántos puntos significa, por ejemplo, qué personalidad tiene usted. Tantos puntos ya dice, por ejemplo, qué clase de inteligencia tiene usted. Entonces, el ponerle los puntos, esto solo si mi investigación lo aplica. Si mi investigación no tiene nada que ver con esto, pues obviamente no se van a meter en esto. Esto tiene que ver con aquellos que por la naturaleza de su investigación, pues sí necesitan que las escalas de Likert tengan una ponderación. Y esto también es utilizado por los programas estadísticos. Así como se los mencioné con las pruebas de los test vocacionales, así también en los software estadísticos, a cada pregunta, independientemente que fueran de la escala de Likert, a cada pregunta se le asigna un valor, porque pues la computadora lo que entiende son números, ¿ya? No palabras así. Entonces, a cada opción de respuesta se transforma en un valor numérico, pero eso ya se llama codificación, y eso es cuando nosotros utilizamos software estadístico. Pero ahí tienen el link y tienen el código QR para que ustedes puedan hacer la lectura de ese documento. También no es muy largo, solo son unas cuantas páginas, pero los invito a que lo lean. Si están en la versión PDF o descargan la versión PDF, pues solo tienen que hacer clic sobre ese link y los va a dirigir hacia ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, ya casi finalizando, veamos lo siguiente. Para esta semana lo que vamos a tener es el banderazo para que ustedes empiecen a enviar sus links de sus encuestas virtuales a sus muestras de estudio. Digo muestras de estudio porque para unos son miembros de la comunidad, para otros son estudiantes de la universidad, para otros son los archivos del hospital, para otros son XY personas que tienen, que han identificado con SEA de mama, que han identificado con embarazos precoces. Entonces, a las personas los que desea su muestra de estudio, ¿ya? Pues ya están hoy habilitados para que puedan enviar ya sus links y puedan entonces empezar a recuperar la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar para esta semana al finalizar esta semana como evidencia del trabajo de esta semana? Es captura de pantalla, al menos 2 capturas de pantalla, donde demuestren de que efectivamente ustedes sí lo hicieron, que sí enviaron su link y que ya empezaron a colectar información. Posiblemente no la vamos a terminar de recolectar hoy. Depende ahí, pues ustedes saben, dependemos de las personas que nosotros les pedimos de favor, que pues nos llenen la encuesta, pero posiblemente no he llegado a la muestra, al valor de la muestra que me dio la fórmula del cálculo. Entonces, lo que necesito solo es que me envíen los screenshots de que efectivamente sí ya lo enviaron y que ya empezaron a tener datos, que tal vez no lo han terminado para el fin de esta semana, pero que ya están recolectando datos. Entonces, va a ser una evaluación formativa, no sumativa. Pero por cuestiones de la universidad siempre les dejé una rúbrica ahí, pero sepan bien que es una evaluación formativa, no sumativa. ¿Ok? Bueno, esto sería todo. Ya saben, vamos a tener siempre la videoconferencia. Cualquier duda o consulta podemos resolverlo tanto en la videoconferencia como a través de los medios que tenemos en el portal de la universidad, que tenemos a través de Canvas, o que tenemos también a través de Messenger o el grupo de Facebook que tenemos. Esto es todo de mi parte para esta semana. Que estén muy bien. Hasta la próxima.